Seguimos hablando de desarrollo local. Miren Larrea es investigadora en el Departamento de Territorio, Innovación y Clúster de Orquestra, del Instituto Vasco de Competitividad. Egunon, Miren. Egunon. Bueno, hemos estado hace unos minutos con Oriol Estela, que es también ponente en estas jornadas sobre territorios inteligentes. Nos ha explicado algunos de los conceptos generales que se utilizan en las estrategias de desarrollo local. En estas jornadas de los días 17 y 18 de diciembre, tú vas a defender la necesidad de que todos los agentes de un territorio concreto compartan estrategias y puntos de vista a la hora de poner en marcha proyectos de desarrollo. Es decir, de lo que se trata es de crear una red. Eso es. Tú has utilizado la palabra todos. Para nosotros ese todos, esa participación perfecta, es una especie de utopía, pero sí que creemos que necesitamos integrar cada vez más gente en los procesos de desarrollo territorial y que necesitamos construir formas de trabajar. Nosotros hablamos de metodologías de trabajo para hacerlo así. Uh-huh. Estás trabajando en una iniciativa muy concreta que lleva ya años en marcha, es Gipuzkoa Sarean. Vamos a tratar de visualizar lo que son estas estrategias de desarrollo local precisamente en Gipuzkoa. Para empezar, ¿qué es Gipuzkoa Sarean? Gipuzkoa Sarean es una red que, bueno, como decíamos, va aglutinando a cada vez más organizaciones y quisiera organizar más, pero es una red que se crea como iniciativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa hace 6 años, que trabajó sobre todo en los 2 primeros en el ámbito del capital social, integró en talleres o de forma participativa a 62 agentes que se consideraban relevantes en Guipúzcoa, en 4 grupos. Había una representación de las empresas, una representación del sistema de conocimiento, universidades, centros tecnológicos, una representación más del ámbito social, la sociedad organizada, y un 4º ámbito que era el político. Después, con un cambio de legislatura, Gipuzkoa Sarean evolucionó y los 4 últimos años trabajó sobre todo para integrar en el trabajo, junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa, a las agencias de desarrollo comarcal. Y a través de las agencias, de nuevo, integrando a empresas, instituciones para el desarrollo como centros tecnológicos, universidades, etcétera, pero a nivel comarcal. Y estamos ahora viviendo, digamos, una segunda transición, un nuevo cambio de legislatura en la Diputación y parece que vamos a seguir trabajando en esta línea de integrar a las agencias en el trabajo con la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero integrando a su vez o sumando cada vez más actores en el futuro. Para el ciudadano de a pie, ¿cómo visualizaríamos ese trabajo en red? ¿En qué proyectos concretos? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a centros educativos, a empresas. En su concreción, sobre todo en la legislatura anterior, se dio en torno a definir juntos ciertos decretos de la Diputación, ¿no? Yo sé que esto puede sonar muy técnico, pero muchas veces achacamos a los gobiernos, a la administración pública, que cada uno va por su lado, que no colaboran, etcétera, ¿no? Y yo creo que este ha sido un ejemplo en el que temas que iban orientados a la creación de empleo, por ejemplo, o a un uso más eficiente de la energía, se han trabajado, en vez de que la Diputación trabajara por su cuenta y las agencias por su cuenta, se han creado espacios para trabajar juntos. Por lo tanto, esa visualización yo creo que no viene tanto por que se hagan cosas en temas distintos, sino que se trabaje de forma distinta, se trabaje juntos, que al final luego resulta más eficiente. Y es algo que estamos pidiendo continuamente a la política, a la administración, ¿no? Que cada uno, en vez de hacer lo suyo, aprendamos a trabajar juntos. Y 6 años después, ¿se puede hacer ya un balance? ¿Se pueden evaluar los beneficios que se han obtenido de ese tipo, de ese modelo de trabajo? Sí, bueno, hemos hecho una evaluación interna. De alguna manera, como te decía, lo que ha cambiado es la forma de trabajar, la forma de colaborar. La evaluación es que estamos muy al principio de esta nueva forma de trabajar. Las cosas que se han hecho han conseguido una valoración positiva en términos, como te decía antes, de eficiencia, ¿no? Porque si la Diputación tiene que hacer una serie de normas y financiar una serie de proyectos, al final lo que está haciendo con esto es diseñar esos proyectos con los usuarios que después tenían que ser las agencias de desarrollo comarcal, ¿no? Está integrando a ese usuario al que va a utilizar finalmente esa norma y esa financiación en el diseño a la hora de pensar.
por eso, de alguna manera, sí creemos que ha habido resultados porque los participantes así lo señalan, pero es más en términos de eficiencia, de trabajar mejor. Y después los resultados donde sí son más tangibles es cuando esas agencias de desarrollo comarcal, gracias a esa colaboración, van desarrollando proyectos concretos. Y ahí sí que te podría dar ejemplos de cosas muy bonitas que se están haciendo a nivel comarcal en el ámbito de la educación y tal que antes comentabas, ¿no? Por ejemplo. No sé si, por ejemplo, la semana pasada estuve en Urola Erdía, en Azpeitia-Azkoitia, donde llevan ya unos años intentando, con esa misma filosofía que te comentaba, hacer a los estudiantes de secundaria protagonistas de un proceso que antes hacían de forma mucho más lineal, ¿no? Antes ellos decían, bueno, nos parece importante que los estudiantes conozcan la situación socioeconómica de la comarca. ¿Qué hacían? Había gente de la agencia que iba a las escuelas de secundaria y contaba a los estudiantes esta situación, ¿no? ¿Qué empresas tenemos? ¿Qué tipo de gente necesitan? ¿Cuál podría ser el futuro de la comarca? Pero veían que si de verdad lo que queremos es que en el futuro esas personas, esos estudiantes sean ciudadanos activos en la construcción del desarrollo territorial, no se estaba trabajando bien, ¿no? Había que hacer al propio estudiante protagonista de ese proceso. Entonces, lo que han hecho es una pequeña revolución metodológica, trabajando desde las direcciones de todos los centros formativos, profesorado, etcétera, y lo que hacen los estudiantes ahora es salir a las empresas, salir al ayuntamiento o al ambulatorio, entender el papel de ese actor en el territorio, en el desarrollo territorial, y después ir al aula y explicar, compartir con el resto de los alumnos y debatir el papel de ese actor territorial, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera es una forma mucho más activa que se ha valorado mucho desde el punto de vista pedagógico, metodológico, de integrar, ¿no? Lo que decíamos antes, tú hablabas de que todos, ¿no? Y la inteligencia de todos es necesaria para construir de alguna manera territorios inteligentes, y todos somos necesarios en el desarrollo territorial, ¿no? Y esta es una forma de integrar de forma activa a los estudiantes de secundaria, haciéndolos protagonistas, ¿no? De ese proceso de desarrollo territorial y de análisis y de estudio, ¿no? Sin darles un poco todo masticado y el análisis hecho. Y yo creo que ese es un ejemplo de la filosofía, ¿no? De cómo trabajar hacia el futuro. Como te decía antes, no es tanto hacer cosas distintas, sino hacer las cosas de forma distinta. Y por ahí creemos que tiene que venir el cambio. Perfecto. Miren Larrea, investigadora del Instituto Vasco de la Competitividad, ponente también en las jornadas sobre territorios inteligentes que se celebran los días 16 y 17 de diciembre y que, recordemos, están organizadas por la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo, Garapen y Realice. Miren, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos cuenta de estos proyectos concretos de desarrollo local. Hasta otra ocasión. Gracias, Agur.